la clase pasada estábamos viendo el sistema de representación en punto flotante y habíamos visto cómo tomar un número decimal y pasarlo a su representación en punto flotante, y al revés también, tomar un número en punto flotante, pasarlo a su representación decimal. Otras cosas que habíamos visto era que, bueno, la representación de punto flotante se componía de cierta cantidad de bits, como todas hasta ahora, ¿no? Pero tenía cierta cantidad de bits reservados para representar el exponente y cierta cantidad de bits reservados para representar la mantisa. Entonces eso lo que hacía era que, bueno, la recta real, digamos, se dividiera en unas especies de ventanitas que se iban expandiendo a medida que el exponente aumenta. O sea que los números de magnitud más grande los voy a poder representar con menos precisión que los números de magnitud más chica, porque siempre voy a necesitar redondear a un número representable. O sea, cualquier magnitud que yo quiera representar en la computadora la voy a tener que redondear a alguno de los valores posibles en punto flotante, que es un conjunto finito de valores. Bueno, todo eso es lo que vimos la clase pasada y nos habíamos quedado en cómo se opera con números en esta representación. Cómo hacemos sumas y restas. ¿Ok? Bueno, entonces para sumar dos números en punto flotante es lo mismo que yo les decía la clase pasada también, que sumar dos números en notación científica, como le llamamos, que sería como un número con coma por 10 a la algo, ¿no? Bueno, para sumar dos números de esa forma, digamos, esto, yo qué sé, 2,5 por 10 a la 4 y más 1 por 10 a la 2. Yo no los puedo sumar directamente, no puedo decir esto es 3,5 por 10 a la no sé qué. Primero yo necesito que estos dos exponentes sean iguales antes de poder sumar los números. ¿Ah? Con los números en punto flotante lo mismo, porque son números que están multiplicados por una base elevada a un exponente. La base es 2, pero es exactamente la misma situación. Entonces yo lo primero que voy a hacer antes de sumar dos números en punto flotante es igualar los exponentes. Entonces la forma que voy a hacer para igualar los exponentes, ¿tá?, es llevar el exponente del más chico al más grande. ¿Tá? Nunca voy a hacer al revés, nunca voy a llevar el más grande al más chico. Esto, dicho de otra forma, es alinear las mantizas, o sea, desplazar hacia la derecha los números de la mantiza mientras elevo su exponente, incremento su exponente. ¿Sí? Luego, una vez que yo hice eso y me quedó el mismo exponente, está la mantiza del número que yo cambié, ¿no? Me va a quedar como corrida hacia la derecha. Y ahí yo voy a poder sumar las dos mantizas directamente como hago la suma de números binarios hasta ahora. ¿Okay? Y una vez que completé la operación, ¿ah?, si estoy trabajando con números normalizados, lo que voy a tener que hacer es normalizar el resultado. Porque puede pasar que yo supongan que ya hice ese trabajo de alinear las mantizas y yo tengo este número y este, yo qué sé, por 2 a la 2. Acá tienen el mismo exponente los dos, entonces yo los podría sumar directamente. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando yo los sumo? Sumo 1 más 1, 2, me llevo 1, 2, me
Llevo una, dos. Llevo una. Y recuerden que aunque yo los números los represento hasta acá, o sea, la parte que yo almaceno es esta, siempre hay un 1, implícito, o sea que hay que operar con ese 1, que no existe. Porque en realidad existe, no existe físicamente, ¿tá? Pero es parte del número. Entonces, acá yo debería sumar esto y me da 3. ¿Tá? Entonces el resultado sería esto, sería este número, pero este número no está normalizado, ¿tá? Entonces si me da un resultado de este tipo, yo lo que tendría que hacer es correr esta coma para acá, ¿tá? Y como al correr la coma, yo lo que hice fue dividir el número entre 2, ¿tá? Acá tengo que modificar el exponente del resultado, ¿tá? En eso consiste normalizar el resultado, ¿sí? Siempre los números tienen que ser 1, algo, a menos que sean números desnormalizados o el 0, ¿tá? Entonces, si el resultado de la operación me da un número desnormalizado, como en este caso que me daba 1, algo, tengo que convertirlo en un número normalizado, corriendo la coma y ajustando el exponente. ¿Dudas? ¿Se entendió todo esto? Bueno, la multiplicación, para multiplicar dos números en punto flotante, no sería necesario alinear las mantizas. Piensen en el ejemplo en base 10 que pusimos recién. Si lo que quiero es multiplicar los números, la base es la misma, entonces los exponentes se suman directamente. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar las mantizas como ya sé multiplicar, digamos. Lo que conviene, o lo que yo haría, por ejemplo, si tuviera que hacer una multiplicación en papel de dos números de punto flotante, sería correr la coma de las mantizas para trabajar con números enteros. Eso sería un truquito, ¿no? Pero bueno, la multiplicación es la multiplicación, es tal cual sabemos ya. Y la división es, bueno, medio lo mismo. Dividir la mantiza del numerador por la del denominador, restar los exponentes en lugar de sumar y normalizar el resultado. Ah, una cosa que no dije. Yo hablé de la suma. Ok. Yo hablé de la suma, pero creo que no hablé de la resta. La resta, en el caso de números en punto flotante, se asimila más a cuando teníamos los números representados como valor absoluto y signo. ¿Se acuerdan? O sea, cuando los teníamos en complemento a 2 o en complemento a 1, la suma y la resta eran sumar el complemento, por ejemplo, era restar un número. Acá no es así, ¿no? Entonces, lo que debería hacer para restar es tomar el número de mayor magnitud y restarle el de menor magnitud, ¿tá? Y bueno, primero que nada alinear los exponentes. ¿Tá? O sea que primero alinear los exponentes y correr las mantizas, ¿tá? Y después si sumo puedo sumar en cualquier orden, si resto tengo que restar el más chico al más grande. Era eso que me había olvidado de mencionar. Yo tengo esto, ¿por qué no lo uso? Y bueno, esto es un poco más teórico.
Siempre vamos a tener errores en la representación. ¿Ok? Los números reales son infinitos y densos y, como les decía, tenemos una cantidad finita de números en punto flotante, dependiendo de la cantidad de bits que tengamos disponibles para representar los números. Entonces, siempre vamos a tener que redondear, o casi siempre, tenemos que tener mucha suerte con todos los números que hay para justo pegarle a uno que sea exactamente representable en punto flotante. Y eso es lo que dice ahí, cada resultado de una operación tiene que ser aproximado por un número representable. Entonces las dos alternativas que tendría sería el redondeo, que es como lo que hacemos más comúnmente, me parece, tipo redondear como sabemos redondear al número más cercano, y el truncamiento, que sería simplemente, bueno, descartar la parte de descartar los bits que no puedo representar de ese número, ¿tá? Y quedarme solamente con eso. Entonces, en el redondeo se elige como la aproximación el número más cercano representable. En el truncamiento simplemente se corta el número cuando se excede la cantidad de dígitos representables. O sea, si yo quiero, se hace una diferencia un poco sutil, pero supongo que ya la pueden ver. Si tengo el número 3 con 47 y lo tengo que expresar con dos cifras, si aplico redondeo tengo el 3,5 y si aplico truncamiento tengo el 3,4. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos, queremos representar, este es el mismo ejemplo que acabo de dar, pero con otro número. Quiero representar el 0,6 periódico, entonces si utilizo, pero con tres cifras, ¿no? Después de la coma. Si utilizo redondeo, voy a terminar con el 0,667. Y si uso truncamiento voy a terminar con 0,666, el número de la bestia. Bien. Entonces, vamos a considerar una representación que tenga estas reglas, ¿tá? Vamos a usar 3 dígitos y signo para la mantisa. El valor absoluto de la mantisa va a estar en ese rango, ¿tá? Va a estar entre 0,1 y 1, ¿tá? O 0, ¿tá? O si no está en ese rango es 0, ¿tá? Y luego voy a usar un exponente de 2 dígitos y signo, ¿tá? Y bueno, vamos a trabajar en base 10 para no complicarnos la vida, ¿tá? Pero bueno, importante que el valor de la mantisa puede ser solo este. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una división de la recta real, ¿no? En 7 regiones distintas. La primera serían los números negativos, ¿no? Menores que el menos 0,999 por 10 a la 99. ¿Tá? Porque a mí vamos a repasar la cuestión. El valor absoluto de la mantisa tenía que estar entre 0,1 y 1. ¿tá? Entonces el más cercano con 3 cifras para la mantisa sería el 0,999. Entonces el número negativo más negativo sería ese, el 0,999
por 10 a la 99. Después tendría una zona que serían los números negativos entre el menos 0,999 por 10 a la 99 y el 0,1, porque se acuerdan que la mantisa solo podía estar entre 1 y 0,1 por 10 a la menos 99. Ese sería el número negativo más cercano a 0 que podría representar. Porque el exponente tenía 2 dígitos, entonces el exponente más el número de magnitud más chica tendría que ser del orden de 10 a la menos 99. Luego tendría los números negativos que están entre ese 0,1, o sea, menos 0,1 y 0,1 por 10 a la menos 99, perdón, y el 0. Después tendría el 0 y después tendría como el reflejo de estos 3 intervalos, pero del lado de los positivos. Bueno, entonces tendría estas 7 zonas, ¿no? En la primera zona, más allá del menos 1,0 por 10 a la 99, tendría números que no se puedan representar en esta representación ficticia de punto flotante. Tendríamos números negativos más negativos que el más negativo que se puede representar. O sea, todos los números que van para ahí, todos los resultados de las operaciones o todos los números que vayan para ahí, darían menos infinito, ¿no? Después tendríamos un segmento de números representables, que es ese que está ahí, entre el menos 1 a la 100 y el menos 1 a la menos 100. ¿No? Después, entre el menos 1 a la menos 100 y el 0, tengo números que si el resultado cae ahí, no los puedo representar. Tengo dos espacios, digamos. Entonces ahí es donde yo les decía que tendrías que tomar una decisión. Hay no sé si se acuerdan, en la primera clase que les hablaron de los compiladores, que ustedes escriben el programa y luego lo compilan para el código de la máquina. Bueno, hay opciones que se le pueden pasar al compilador, por ejemplo, para que todos los números que caigan ahí los trate como un 0. Y después está la otra solución, la vimos la clase pasada. Son los números desnormalizados, que bueno, hacían que en ese espacio hubiera algunos números para que la caída hacia el 0 fuera un poco más suave y no hubiera un agujero tan grande. Después, bueno, a ese error, digamos, cuando los números caen ahí, cuando el resultado de la operación cae en ese intervalo, decimos que ocurre un subdesbordamiento. En inglés es underflow. El desbordamiento en inglés es overflow y el subdesbordamiento es cuando tengo un número de magnitud tan chiquita que me queda demasiado cerca del 0 y no lo puedo representar. Ese sería underflow. Y después tendría los positivos representables en esta representación de mentira, que van desde el 1 por 10 a la menos 100 hasta el 1 por 10 a la 100. No, el 1 a la 100, perdón. Porque era 1 por 10 a la 99. Bueno. Diferencias entre el conjunto de números representables en punto flotante y los reales. Bueno, los primeros, como decíamos, no pueden representar ninguno que esté en los intervalos 1, 3, 5, 7, el desbordamiento o el subdesbordamiento. Si una operación da como resultado un número en la región 1, 7,
se daría el error de desbordamiento, el resultado sería incorrecto o, bueno, sería representado como infinito, ¿no? Obviamente la razón de todo esto es la naturaleza finita de los números en punto flotante, o sea, y de la memoria de la computadora. Y bueno, tampoco se podría representar ningún resultado en las zonas 3 o 5, ¿tá? Que sería el subdesbordamiento, ¿tá? Vengo repitiendo lo mismo porque me olvido que viene en la diapositiva siguiente. Bueno, mientras que los reales son densos, los números en punto flotante obviamente no lo son. Ya vimos en la clase pasada que hay un espacio entre cada número de punto flotante y que contando esos espacios puedo obtener incluso la representación de un número. Con la representación que elegimos, esta representación rara, se pueden representar 179.000 números positivos y negativos más el 0, ¿tá? Entonces el total son esos 358.201 números. Es posible que el resultado de alguna operación caiga en esos intervalos, aunque obviamente los operandos sean representables. Y entonces, bueno, tenemos que al aproximar un número se comete un error, ¿tá? Todo esto para decir que redondear un número deja cierto error. Pero vamos a tener dos tipos de errores. Vamos a llamar error absoluto, ¿tá?, a la diferencia entre el número que queremos representar y su representación. Hasta acá venimos bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, me paran y preguntan. El error entre el número que queremos representar y la representación, perdón, la diferencia entre esos dos números sería el error absoluto. Como vimos, el espacio entre números adyacentes en punto flotante en las regiones representables, que eran la 2 y la 6, no es constante, o sea, se va ampliando a medida que aumenta el exponente, ¿sí? Ahí hay un ejemplo, la separación entre el 0,998 por 10 a la 99 y el 0,999 por 10 a la 99 es muchísimo mayor que la que existe cuando el exponente es 0. ¿Sí? O sea, 1 es 0,001 por 10 a la 99, la separación entre esos dos números, mientras que en el ejemplo de abajo es 0,001 por 10 a la 0, o sea, 1. De vuelta vemos esta representación. Entonces tenemos que, si la mantisa es de m bits, hay 2 a la m números entre un exponente y otro, ¿tá? Esta es una pregunta típica de parcial. ¿Cuántos números hay? Si yo les pregunto, por ejemplo, yo puedo decir en un sistema de punto flotante de un bit de signo, no sé, 4 bits de exponente y yo qué sé, 7 bits de mantisa, ¿tá? ¿Cuántos números hay entre el 4 y el 8? ¿Cuántos números hay entre el 4 y el 8 en esta representación? ¿Cómo representaría
el 4 en este esquema de punto flotante. Y lo representaría como 1 con 7 ceros, ¿no? Por 2 a la 2. Y el 8 sería 1 con 7 ceros por 2 a la 3. ¿No? Entonces, ¿cuántos números hay entre estos dos? Bueno, todas las combinaciones de unos y ceros que yo pueda hacer con 7 bits. ¿Sí? ¿Esto lo van siguiendo? ¿Tá? El 4 y el 8 son potencias de 2 consecutivas. Entonces, los números representables entre estos dos números, ¿tá? Son todas las combinaciones de unos y ceros que yo pueda hacer en la mantisa. Es tomar el último cero y poner un 1, después poner un 2, después poner un 3, todo así hasta llegar hasta este número. Entonces, ¿cuántas combinaciones de unos y ceros tengo con 7 bits? Eso lo sabemos, es 2 a la 7. Y bueno, y si incluyo los extremos, ¿tá? Si incluyo al 4 y el 8, tendría que poner un 1, porque, bueno, estoy contando esta combinación, que es la de todos ceros, que está 2 veces. Si no incluyo los extremos, tendría que restar 1. ¿Está? ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta que aparece a veces. Pregunta de cuestionario también. Y bueno, por eso de que los intervalos se van agrandando, ¿no? A medida que se agranda el exponente, es que a mí a veces me interesa el error relativo, que es el error en relación a la magnitud de los números, ¿ok? En relación a la magnitud de los números, que sería tomar el valor que yo quiero representar, restarle su representación, pero dividirlo entre la magnitud del valor que yo quiero representar. Es como si yo digo, bueno, el otro día al Estadio Centenario fueron, no sé, 40.000 personas y fueron en realidad 39.995. Ahí mi error relativo fue poco. ¿Tá? Pero si yo digo, ¿cuántas personas vinieron al teórico de computación 1? ¿No? Y yo digo 25 y vinieron 20, ahí el error relativo es mucho más, ¿no? Bien. Entonces vamos a volver para atrás y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿tá? Porque dijimos cómo se hacen las sumas y las restas, pero no hicimos ninguna suma ni resta. Entonces vamos, para no complicarnos la vida, vamos a usar números con pocos bits, ¿no? Bueno, esta representación que habíamos elegido recién puede estar bien. 4 de exponente. Y bueno, 5 de mantisa, para no complicarnos demasiado. Y bueno, para ir repasando cosas, no sé, vamos a sumar, yo qué sé, 2,5 más 10
con 25. ¿No? Quiero primero pasar estos números a punto flotante y después hacer la suma. ¿No? Ahora queremos ver cómo se hace la suma, entonces no me sirve sumar esto y pasar el resultado a punto flotante. Entonces, bueno, ¿cómo paso este número? Vayan, alguien que me ayude acá. Primero tengo que obtener su valor en binario, ¿no? Bueno, el 2,5 sería 1 por 2, 0 por 1, más 1 por 0,5, ¿no? Esto es por 2 a la 0. Después, el 10,5 sería 8 más 2, ¿no? Y 0,25 sería este, ¿no? 2 a la menos 2. Y esto también va por 2 a la 0. Pero estos números no están normalizados, ¿no? Entonces debería normalizarlos y ponerlos en la representación esa, ¿no? Vamos a dejar los exponentes en decimal capaz, así no importa mucho. Bueno, para normalizar esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr la coma para acá, ¿no? El número tiene que ser 1, algo. Entonces, si yo corro la coma para tener 0,1, vamos a rellenar el resto de los bits. Si yo corrí la coma, ¿qué hice con el número? Lo dividí. Entonces, tengo que aumentar el exponente para que el número sea el mismo. Y en este, ¿cómo hago? Tengo que correr la coma, pero más lugares, ¿no? Estoy haciendo todo al revés, pero es solamente para ver. Sí. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 0, 0. Y bueno, y de vuelta, ¿no? 1, 2, 3. No. Está todo para decir que yo tengo estos dos números en punto flotante. ¿Está? Esto es lo que yo quiero sumar. Pero para sumarlos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, llevarlos a esto. ¿Está? Estos números sí los puedo sumar porque tienen el mismo exponente. ¿Está? Nosotros lo que les vamos a dar originalmente, en un ejercicio cualquiera, por ejemplo, van a ser estos dos números. Les vamos a decir, sume 1,01000 por 2 a la 1 más 1,001 por 2 a la 3. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El camino inverso a esto. Si yo tengo este número, lo que tengo que hacer es tomar el de exponente más chico, ¿ok? Y llevarlo al del exponente más grande. ¿Está? En el de abajo... Ah, sí, me falta un 1, perdón.
está acá, ¿no? Sí. O sea, vamos a tener que lograr algo así, pero ¿se acuerdan que hay un procedimiento específico? ¿Tá? Siempre lo vamos a hacer de la misma forma. Siempre vamos a llevar el del exponente más chico al del exponente más grande. Entonces esto lo tendríamos que convertir en algo por 2 a la 3. ¿Tá? ¿Y para convertir esto en algo por 2 a la 3, qué es lo que tengo que hacer? Ahí va, correr la coma hacia la izquierda. Entonces yo tendría que esto sería 0, y la tengo que correr dos lugares, ¿no? Para acá y para acá. 0,01, 0, 1, 0, 0, 0. Ok. Y este sí, estaría elevado o multiplicado por 2 a la 3. Y acá tengo el mismo número que tenía antes. ¿No? Bueno, y acá sí puedo sumar directamente los números. ¿No? Bien. Cuando hice esta suma me quedó normalizado el resultado. ¿Tá? Me quedó 1, todo esto por 2 a la 3. ¿Tá? No hubo problema, entonces no tengo que volver a normalizar. Lo que sí tengo que la representación del número tiene que ser con un bit de signo, 4 de exponente y 5 de mantisa. O sea que yo la mantisa la voy a tomar hasta acá. Pic. ¿No? Y este 1 no va a estar en mi número final. O sea que la mantisa va a ser 1, 0, 0, 1, 1. Bueno, y el exponente para el exponente necesito saber cuál es el m, ¿tá? Porque el exponente está representado en exceso a m y puedo elegir la representación, puede ser 2 a la 3, ¿no? Entonces para representar ese exponente, ¿qué tengo que hacer? Sumar 3 más 8, ¿no? Y escribir el resultado en binario. O sea, el exponente sería 11, que es 8 más 4 más 1. Digo, no, perdón, más 2 más 1. Bueno, y el signo es positivo porque los dos eran positivos. Bien, resumiendo, si ustedes tienen dos números en punto flotante que tienen exponente distinto y los tienen que sumar, toman el exponente más chico, corren la coma hacia la izquierda tantos lugares como la diferencia entre los dos exponentes, ¿no? Luego suman los números con una suma binaria común y en caso de que el resultado no quede normalizado, por ejemplo, vamos a
Esto podría pasar que acá hubiera un 1, por ejemplo. Si este fuera un 1, cuando yo haga 1 más 1, me voy a llevar 1 acá. Cuando yo haga 1 más 1, voy a llevar 1 acá. Y acá voy a tener 1 más 1 y esto me va a dar 1, 0. ¿Ah? Si me llega a pasar esto, tengo que, una vez más, correr la coma acá y modificar el exponente. ¿Está? Normalizar el número. Ese sería el último paso. Y bueno, y después los exponentes, representarlos en exceso a m. Una pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste a ese m? Porque el 3 no serían los bits de exceso, no eran los bits de exceso. Es la cantidad de bits del exponente. ¿Te acordás que nosotros el exceso a m teníamos q exponentes para el bit, para el exponente, perdón, q bits para el exponente, bien, y elegíamos el exceso o como 2 a la q menos 1 o 2 a la q menos 1 menos 1. ¿Tá? En este caso elegí 2 a la 4 menos 1, o sea 2 a la 3, sí. No, claro. Bien, otra cosa que quería mostrar. Gracias por la pregunta. Acá la representación te pide 5. Entonces, el resto de la mantisa la descartás. Eso sería el truncamiento. ¿Tá? Todo lo que se caiga para este lado, o sea, más allá de los bits que yo tengo para representar la mantisa, lo tengo que tirar. ¿Tá? Y es información que pierdo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una observación importante para hacer, ¿no? En este sistema, fíjense lo que hicimos. O sea, yo tomé el número con el exponente más chico y corrí la coma, o sea, corrí toda la mantisa hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, para igualar el exponente al del más grande. ¿Sí? Hice eso. ¿Cuántos lugares corrí la coma o la mantisa? Bueno, igual a la diferencia entre los dos exponentes. ¿Qué pasa si esa diferencia es muy grande? Si esa diferencia es muy grande, yo los unos de este número los voy a correr tantos lugares que cuando yo los sume me va a pasar como me pasó con este. O sea, yo lo sumo, pero ese resultado lo voy a tener que descartar porque no tengo bits suficientes en el resultado para representarlo. ¿Ah? Entonces, si la diferencia entre los exponentes es muy grande, yo voy a tener que correr demasiado el número, ¿tá? Y puedo incluso perder toda la información de ese número. ¿Tá? O sea que cuando yo sumo dos números de magnitud muy distinta, pierdo precisión en el resultado o pierdo información en general, porque estoy corriendo, desplazando la mantisa de uno de los números y esos bits no se suman a nada, digamos, y caen fuera de la representación, ¿no? O caen fuera del resultado, digamos, ¿no?
ese error se llama shift out, ¿no? Pues se corre hacia afuera la mantisa. Bien. ¿Y qué hacemos si la operación es una resta? Si la operación es una resta, acá, en principio voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? Voy a tener que igualar los exponentes, ¿no? Pero acá tendría que poner este acá arriba, ¿no? El de mayor magnitud, digamos. Y bueno, y hacer la resta como la hago normalmente, ¿no? Acá los dos números están multiplicados por 2 a la 3. Entonces, cualquier cosa estoy haciendo. Están los dos multiplicados por 2 a la 3 y los puedo restar simplemente con las reglas que ya sabía. O sea, acá 1 menos 0 es 1. Acá 0 menos 1 no lo puedo restar, entonces acá tengo que poner un 2, pero se lo tengo que pedir a este. Este me va a quedar en 0 y este me va a quedar en 1. ¿Tá? Porque este le pide el 1 a este, quedan 2, pero este le pide 1 a este, entonces este queda en 1 y este queda en 2. Entonces ahora sí tengo 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 0. Este queda en 0, entonces le tengo que pedir 1 a este. Y este me queda en 0. Acá tengo 1. Y acá este me va a quedar en 0. Y le va a prestar al de al lado. Perdón, no tenía que sumar nada. Estaba bien esto. Perdón. Este había quedado en 0, pero le restaba 0, entonces me iba a quedar así el número. Bueno, y en este caso también tuve suerte y el resultado quedó normalizado, quedó como 1,0 y 4 unos. Pero podría haberme pasado que acá hubiera un 1, por ejemplo. Y ahí sí, este me iba a quedar en 0. Este iba a quedar en 1, 0. Entonces el resultado iba a ser un 1 ahí. Y acá iba a tener, esto es una coma y no se nota, ahí va. El resultado me iba a quedar así, esto multiplicado por 2 a la 3. Entonces tendría que hacer lo mismo para normalizarlo, o sea, correr hacia acá. Acá aparecería un 0. ¿Okay? Y este sería por 2 a la 2. ¿No? Porque aumenté el número. ¿Sí? Vamos a poner... Bien. ¿Se entendió eso de la resta? Igualamos los exponentes, igual que en la suma, ponemos el más grande arriba, la mantisa más grande, le restamos la mantisa más chica, después tenemos que acomodar los signos dependiendo de cuál es el número más grande y cuál es el número más chico, pero bueno, los restamos así directamente y después podemos tener que normalizarlos en caso de que el resultado me dé 0, algo. ¿Tá? Hay que volver a normalizar el resultado. Ahora, acá ocurre otra cosa, también
bastante curiosa o bueno, incluso peligrosa. Voy para allá si no borro tanto. ¿Qué pasa si en esa resta, por ejemplo, o en una resta cualquiera, yo estoy restando los números, por ejemplo, no sé. Con, yo qué sé, Y digamos que está elevado por 2 a la x y está elevado por 2 a la x, multiplicado por 2 a la x. Bueno, ¿qué va a pasar con esta resta? Esta resta la puedo hacer directamente porque el exponente de los dos es x, es el mismo número. Entonces, bien, acá tengo 1 menos 0, estamos haciendo una resta. 1 menos 0, 1. Y acá tenemos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. ¿Ah? Y esto es por 2 a la... Vamos a ponerle y. Si no, me queda igual que el símbolo de multiplicar. Por 2 a la y. Pero este número no está normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a normalizarlo, o sea, llevarme este 1 para acá, ¿no? Entonces, bueno, lo correría 1, 2, 3 lugares, entonces me quedaría 1,0000 por 2 a la i menos 3. ¿Qué acaba de pasar? Perdí un montón de cifras significativas. Perdí un montón de información. Estos dos números eran muy parecidos, ¿no? Entonces, imaginemos que, bueno, para acá podían haber más cifras de esas magnitudes que yo estoy representando, pero bueno, la cantidad de bits que tengo es esta. Entonces, estos dos números eran bastante parecidos y cuando los resté, la mayoría de las cifras más significativas se cancelaron y se volvieron 0. Entonces, mi cifra más significativa terminó siendo esta y todo el resto de la mantisa quedó en 0. ¿Tá? Perdí un montón de precisión. Ese fenómeno se llama cancelación catastrófica. Es una... Cuando nosotros tenemos restas de números que es de magnitud muy parecida y números parecidos, vamos a perder cifras de precisión por esto de que muchos unos se cancelan y tenemos que volver a normalizar los números. ¿Ah? Entonces es un error con el que hay que tener mucho cuidado cuando diseñamos métodos numéricos o programamos un método numérico, porque el mayor peligro que tiene es que puede pasar inadvertido. O sea, nosotros podemos hacer un montón de cuentas, ¿tá? En el medio de todas esas cuentas nos pasa algo de esto y después, cuando tenemos el resultado, pensamos que ese resultado es preciso, que tiene un montón de cifras significativas porque las mediciones las tomamos de alguna forma o lo que sea, y no, en realidad ese resultado que nos dio el programa, toda la secuencia de cuentas, tiene muy poca precisión, tiene un par de cifras capaz. Entonces, después, claro, vamos y en el informe ponemos, no sé, 7 cifras después de la coma, y en realidad las cifras que valen son las primeras 2. Eso nos puede pasar.
por eso hay que entender un poco cómo funciona la suma y la resta en punto flotante. Y bueno, y creo que ya no me falta mucho, pero les quería, o sea, yo traté de hacer, antes de venir para acá, traté de hacer un programita para mostrarles, pero estoy teniendo unos problemas con mi Octave para correr scripts. No sé, algo con los nombres de los archivos o algo pasa que no sé. Bueno, esto es solamente para mostrarles un ejemplo práctico y para mostrarles que esto no es solo discurso y que realmente las computadoras pueden cometer errores bastante tontos. Si hacemos 1 por 10 a la menos 16 más 1 menos 1, ¿qué resultado debería dar esto? 1 por 10 a la menos 16. Bueno, era al revés. E menos 16. Sin embargo, da 0 el resultado. Y lo que pasa ahí es justamente eso. Si yo, en lugar de hacer la cuenta en este orden, la hago en este otro, también voy a obtener 0. Y si yo, en lugar de hacer la cuenta en este orden, la hago en este otro, obtengo 1 por 10 a la menos 16. Pero es la misma cuenta. ¿Qué sucedió ahí? Que yo sumé un número que tiene exponente 0, el 1, o sea, 1 es 1 por 2 a la 0, con un número que tiene un exponente muy chiquito, que elegí 1 por 10 a la menos 16 por gusto, porque yo sé que ese es el exponente más chico que puedo representar en doble precisión. Entonces no es el exponente más chico, perdón, es la diferencia de exponentes que hace que todos los bits de la mantisa del 1 se corran y ese 1 se pierda. ¿No? Hay un número que se llama epsilon de la máquina que te dice más o menos qué distancia hay entre el 1 y el siguiente número de puntos flotantes representable, ¿tá? Que en este caso es esa, es siempre más o menos esa, porque la cantidad de bits de doble precisión es 64 por el estándar IEEE. Entonces tenemos que el siguiente número después del 1 es 1 más 2,22 por 10 a la menos 16. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos magnitudes muy distintas y las sumamos, es posible que perdamos mucha información en los números. Si tenemos magnitudes muy parecidas y las restamos, también vamos a perder mucha información. ¿Tá? Bueno, eso era lo que quería dejarles para el final de la clase. Y bueno, la semana que viene van a tener prácticos sobre estos temas y van a hacer un montón de sumas, restas en punto flotante, pasar números decimales a punto flotante y al revés, y bueno, y razonar un poco sobre este tipo de representación.